Bienvenidos a NLCast, un lunes más. Aquí estamos para amenizaros los lunes, porque los lunes son menos lunes con NLCast. Aquí estoy con Pedri, que me acompaña. Muy buenas, chavales. ¿Qué tal? Feliz año, lo primero. Primer podcast del año, 1 de febrero, pero no pasa nada, no pasa Mejor nada. tarde que nunca, chavales. Efectivamente. Primer podcast del año. Y bueno, noticias del proyecto. Vamos a tener... Probablemente subirá la calidad del podcast. Vamos a intentar mejorar cositas, ya iréis viendo. ¿Y qué más podemos contar, Pedro? Pues bueno, podemos decir que en este cuatrimestre vamos a estar trabajando en muchas cosas del apartado más software técnico del proyecto y se avecinan cambios muy importantes y creo que van a gustar mucho en la plataforma que tenemos y en la página web. Y bueno, ya iremos desvelando cositas más adelante. Está pendientes por redes, ese tipo de cosas y nada más. Perfecto, bueno. Perfecto. Bueno, y vamos a lo gordo, a lo que nos acontece hoy. Hoy tenemos a Andrés Valls. Andrés Valls. Como es como el verbo ir en futuro. Cierto. La misma broma que me han hecho desde que tengo 5 años. Andrés Valls, CM, de la media inglesa. Y coproductor o ¿cómo es exactamente? ¿Qué es lo que haces allí en la media inglesa? Bueno, yo me encargo soy community manager, me encargo de pues, todo el tema de los directos, aparezco en vídeos, un poco en el apartado de contenido soy uno más y además me encargo de toda la gestión de las redes sociales. Estupendo, perfecto. Y primero, muchas gracias por venir. Un placer, un nada, placer. Yo ¿verdad? siempre, que lo digo a mí, siempre cuando empezaba y hacía este tipo de movidas, ¿no? Que es como lo llamo yo, siempre me gustaba que la gente viniera a echarme una mano, pues yo siempre estoy dispuesto a echar una mano a los demás. Muchas gracias por venir, por apoyar todo el proyecto del podcast y por tener aquí esta entrevista que seguro va a salir genial. Y Un placer, un placer. Hombre. Sí. La verdad es que Andrés Cabrera nos dijo lo mismo, que él como que empezó desde cero todo y tampoco tuvo lo típico que tienes un padrino, que te meten, Claro, que claro. enchufan, no sé qué. Y también le hacía mucha ilusión que viniera la gente y que gente como vosotros de la media y demás siempre estáis muy dispuestos a... Pues a es eso porque es, ¿no? Pues porque es la magia de la gente que se llama Andrés. O sea, está él, Debe ser, exactamente. está debe ser el eso. por interés te quiero Andrés, Claro. pero en este caso es al revés. O sea, Claro. por interés te quiere el Andrés. Claro, efectivamente. Es este tema. Pues Bueno, ¿quién es Andrés Valls y a qué se dedica? Aunque ya lo hemos dicho más o menos, pero... a qué Andrés se ha dedicado Valls también. es un chico de Vigo, medio alemán, que se dedica un poco al mundo del periodismo más moderno, de las nuevas plataformas, pero que también tiene un amor por la historia muy profundo y por prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con la cultura. ¿Y a qué se ha dedicado y a qué se dedica? Buah, pues mira, empecé la carrera de historia con 18 años, en 2017, queda ya lejos, porque al final yo tuve que decidir si hacía periodismo o historia, y decidí hacer historia porque llevaba metido en el mundo del periodismo, entre comillas, ya sabéis, estos sitios que no pagan a cambio de artículos. Freelance. Correcto. un poco freelance. Sí, freelance es el eufemismo bonito Sí, que se utiliza. Dejémoslo ahí. Sí. Freelance. Pues yo empecé con 14 años a escribir, me abrí mi propio blog y a partir de ahí empecé a probar podcast, directos, canal de YouTube Pues empezaste y demás. súper pronto. Sí, porque sabía que siguiendo un camino convencional en el mundo del periodismo no consigues entrar. Es muy difícil, complicado. está Sí. prácticamente todo copado y entonces lo primero que tienes que hacer es intentar pues hacer callo y hacer más experiencia tú contigo mismo de manera normal. Siempre que me preguntan ¿qué consejo le darías a esta frase? ¿Qué consejo le darías a los chicos que quieren dedicarse y entrar en el mundo del periodismo? Pues lo antes posible que puedas empezar a hacer la mayor cantidad de cosas, mejor te va a ir. O sea, no te asegura el éxito, porque nada te asegura el éxito en la vida, pero te acerca un pasito, que es algo positivo. Entonces yo empecé muy pequeño a hacer ese tipo de cosas, pero cuando estaba en segundo de bachillerato tuve que decidir qué quería hacer y me decanté por historia porque al final historia me sirve de plan B. Yo lo pensé y dije, por el mundo del periodismo, hay muchos periodistas que no son periodistas de formación profesional a través del grado de periodismo, de comunicación audiovisual, pero no hay historiadores que no sean historiadores. Quiero decir, no hay profesores de historia, no hay profesores de historia en secundaria que no hayan estudiado la carrera de historia. Y entonces, pues yo decidí eso como plan B
por si no me salía el tema del periodismo. Me ha salido el tema del periodismo, pero me llevo 4 años maravillosos de una carrera que adoro. Hablando de carrera, nos viene perfecto para enlazar. ¿Qué te llevas de la universidad? ¿Que aprendiste algo? Siempre decimos una frase de ¿tú pasaste por la universidad o la universidad pasó por ti? Pues mira, yo tuve la mala suerte de que me tocó el tema de la cuarentena y la pandemia justo en mi año de Erasmus. Oh. ¿Vale? Entonces yo me fui de Erasmus a Colonia, la mejor ciudad del planeta Tierra. Bonita catedral. Sí, muy bonita catedral. Te digo difícil de por- sacar te digo las por- te digo por Y experiencia. difícil, sí. Ahora gracias a estos móviles que ahora tienen el gran angular, Ah, bueno, es verdad. es mucho más fácil. Yo fui en mucho más 2017 y fácil. no había gran angular. No, entonces- correcto. En la catedral de Colonia, un pequeño paréntesis. La verdad, perdona que te interrumpa, pero la verdadera dificultad es cuando esté limpia. Sí, Esa es la verdadera dificultad. Eso es cierto. Es como un poco como el Duomo de Milán. La catedral de Colonia, un pequeño paréntesis, está construida de tal manera que el primer domingo de octubre, si no me equivoco, que es como la gran celebración de Colonia, el primer domingo de octubre a las 12 en punto, el sol entre justo por una rosaleda de un lado y solo se ilumine el altar donde está el sacerdote dando la misa. O sea, está todo tan pensado para que justo el primer domingo de octubre cuadre así. Bueno, pues yo me A fui... menos que llueva. A menos, bueno, es que en Alemania es extraño que llueva. Ah, bueno. O sea, no es Es más Galicia. probable que nieve. No, sí. No es Galicia, precisamente. Y nada, yo me fui de Erasmus a Colonia y me cuadró todo así tan mal que me iba todo el año. Me vine en marzo, un mes de vacaciones, y ya no volví a ir, evidentemente. Duro. Y entonces de la carrera, pues me llevo a gente maravillosa, y después me llevo el conocimiento de la historia. Es decir, es muy difícil meterlo todo en un lado, pero me llevo por ejemplo, mi TFG fue sobre cómo el deporte se usó en la lucha contra el racismo en Estados Unidos. Y entonces, todo lo que aprendí haciendo ese TFG, porque tristemente durante la carrera te dedicas a chapar y vomitar en los exámenes. Sí. Mal suena, ¿no? Sí, Sí. sí, porque así está formada la educación en este país. Pues todo lo que aprendí en el TFG, eso sí que me caló muy hondo y te lo llevas para ti. Muy bueno. A ver, si te puedo contar una parte mía, yo casi estudio historia, realmente. Lo que pasa es que al final entré a la carrera de ingeniería informática, pero bueno. Tomaste Un una poco sabia giro. decisión. Me gusta mucho la historia. Lo verás en 2-3 años, cuando tengas ya más sueldo que yo, no te preocupes. No, hombre. Sí, es verdad que Pedro es un apasionado de historia. Sí, a mí me gusta mucho la historia, lo tengo un montón, me encantaba la historia y sigo haciéndolo. Mi nota de la EVA 1 refleja lo que me gusta de la historia, la verdad, pero la verdad es que... La EVA 1 refleja muchas cosas, yo sé Sí, que un 8 eso en me da matemáticas, cuenta, no te la preocupes. Pero vamos, a mí me gusta un montón, sigo aprendiendo cada día más cosas de historia y sigo viéndolas, pero aún así al fin y al cabo estamos aquí, ahora grabando un podcast. Entonces, bueno... entonces, podemos decir que más o menos lo que más te llevas de la universidad es como las experiencias que tuviste. Sí, porque gracias a la universidad, la gente que dice que prefiere bachillerato y la selectividad de la universidad, no la entiendo. Porque soy educador de carrera. Claro, pero es cierto que, a no ser que te metas en medicina, que es posiblemente la peor carrera del mundo para vivir la universidad, Sí. porque además son Sí, más es años, verdad. que es más años de sufrimiento. Yo al final es cierto que durante el mes que son los exámenes cada cuatrimestre sufres mucho, pero en los 3 meses anteriores, claro, a mí me daba la posibilidad de hacer podcast, escribir artículos, grabar vídeos para YouTube, un montón de cosas. Entonces, pues lo que más me llevo de la universidad es las posibilidades que te da la universidad. Las salidas luego. Correcto. Hilando un poco con el tema de tu TFG, actualmente me estoy releyendo, porque ya la he leído 3 veces, Fútbol contra el enemigo. Oh, qué libro. ¿Qué te parece? Simon Cooper. Increíble. Mi historia favorita es la de Berlín, evidentemente, la del muro. Justo me leí la semana pasada ese capítulo. Pues me parece, es uno de los, yo creo que siempre que me preguntan por libros de fútbol, es mi libro de fútbol favorito. Me lo leí justamente durante la pandemia y es uno de los grandes historiadores que hay. También Simon Cooper hizo Soccernomics, que es uno de los grandes libros para entender cómo funciona la cuestión del negocio y la economía en los libros de fútbol. Hablábamos antes of the record del Union Berlin. Bueno, el Union Berlin se ha pasado por el forro todas las normativas de Soccernomics, básicamente, sí. porque ha fichado a Juranovic de Croacia y a Laiduni de Túnez, que es algo que se dice que no hay que hacer. Pero el fútbol contra el enemigo es increíble. Y además, una cosa muy positiva de Simon Cooper es que escribió ese libro en un momento en el que viajar por el mundo y Era muy conocer complicado. historias Era difícil. no era tan fácil Claro. como ahora, porque ahora te metes en Twitter y en cuestión de 5 minutos puedes saber cualquier cosa que te propongas. Es muy difícil que no llegues a conocerla. Y él lo hizo y a día de hoy aún sigue teniendo muchísima vigencia ese libro.
Sí, yo recuerdo cuando veía charlas de fútbol que estaba Andrés Cabrera y tal, siempre lo recomendaba. Cuando decía la típica de un Q&A, 3 libros de fútbol que recomiendes. El primero siempre. Fútbol contra el nivel. Justo cuando has dicho lo del TFG, que lo hilabas el fútbol con la historia, me ha venido a la cabeza. Es muy bueno, es muy bueno. Y yo siempre estoy esperando fervientemente a que saque otro, porque además me gusta mucho cómo lo describe. Porque no solamente te relata lo que ve, sino lo que vive. Y el incluir la primera persona en una forma narrativa facilita muchísimo más que el lector se meta, porque si tú al finalmente si solamente describes, pues mira, este chico en la RDA le pasó esto, veía los partidos de fútbol en su estadio porque no podía ir al estadio en el oeste, claro, pero si hablas con él, te das el viaje que hace por África, por ejemplo, es increíble. Es una pasada. Sí, es verdad que habló en Panenka, la revista de, si no me equivoco, cuando sacaron la de la guerra de Ucrania, de fútbol en Ucrania, puede ser, el año pasado, y la verdad es que dejó caer que algo más se venía, pero todo lo que sea Simon Cooper se comprará. Sí, efectivamente. Hilando con un poco el TFG que habías dicho, ya haces tu TFG, terminas la carrera y bueno, ¿cómo son esos primeros años de periodismo? Que entras, ya tenías tus proyectitos, tus cosas, pero ¿cuáles fueron tus primeras experiencias como tal laborales de periodismo? Pues mira, yo me vine a Madrid en septiembre de 2021 a hacer un máster de periodismo deportivo, y ya en diciembre más o menos entré de prácticas en Eurosport, en la página web, a hacer un poco de todo. Tuve la suerte de que me tocó cubrir unos Juegos Olímpicos de invierno, que no tenía ni idea antes de que empezaran, y al final pues te curtes un poco en la batalla, ¿no? Como se suele decir. Y en abril entré en la media y desde entonces ha sido un cúmulo de experiencias increíbles. El documental de Qatar, un Deadline Day espectacular en verano, el Deadline Day de ayer, que estamos grabando esto el 1 de febrero, también increíble, y un montón de experiencias más que se vienen por delante. ¿Cómo se vive un Deadline Day? ¿Cómo es un Deadline Day en un sitio como la media inglesa? Buah, es frenético, porque tienes el problema de que hay un montón de noticias todo el rato, y aunque la información cada vez esté menos democratizada, en el sentido de que cualquiera puede dar una noticia, pero en realidad los que dan las noticias son 4 tíos contados, que son Fabrizio Romano, David Ornstein, Ben Jacobs y prácticamente todo The Athletic. Entonces, claro, tienes que estar pendiente de esos 4. Y claro, no es como que ellos te avisan, voy a decir esto, y lo dicen. No, de repente te sueltan el tweet y ya está. Y pa'lante, tienes que pillarlo. Y entonces, claro, hay que tener una capacidad de reacción y una cintura bastante importante, ser muy flexible, y es frenético, porque te cambia todo la rutina de sueño, la rutina de comidas. Es espectacular. Cuesta mucho filtrar, te quiero decir. Por ejemplo, el verano pasado, si no me equivoco, Spursito coló, a decir yo. Que no me acuerdo qué Ibrahimovic al Barcelona. Marcelo al Leicester. Marcelo al Leicester. ¿Cómo conseguís filtrar eso? Bueno, porque al final nosotros trabajamos día a día con fuentes de Inglaterra. Ya. Entonces, ya sabes que es fiable y que no. Ya sabes que el Sun... O sea, a la media inglesa no le pasa, pero al Marca sí. No me voy a meter ahí. Pero nosotros vivimos día a día, entonces sabemos que el Sun no es fiable. El Daily Mail tiene sus cosas, el Telegraph pues cada vez es un poquito más, el Guardian es muy fiable, Sky Sports es muy fiable, The Athletic es posiblemente lo más fiable que hay en ese sentido. Y después también tienes que conocer los periodistas de cada zona, porque por ejemplo puede haber un periodista, Nizar Kinsella, que ahora trabaja en el Evening Standard, un periodista aleatorio, por así decirlo, del Evening Standard, quizá dices, pues no me fío de él, pero Nizar Kinsella es un tío que sabe mucho del Chelsea, entonces cuando él dice algo del Chelsea, pues es como misa. Él fue uno de los primeros que habló de que el Arsenal se había interesado en Moisés Caicedo. Claro, y al principio era como, ¿cómo se va a interesar el Arsenal en Moisés Caicedo si se quiere ir al Chelsea? Bueno, ahí está, al final ha estado a punto de irse al Arsenal. Efectivamente. Bueno, nos has contado, pues eso, tus inicios en el periodismo, pero luego hemos visto que fuiste, si no me equivoco, colaborador de Solo Basket. Correcto. ¿Qué es Solo Basket y cómo fue esa experiencia tuya? Solo Basket era uno de los medios de baloncesto más grandes digitales de España. Y yo entré en primero de carrera, y empecé a colaborar con ellos. En un par de meses ya me hicieron editor.
y al final de mi primer año en Solbasket ya era un coordinador de la sección de NBA y de NCAA, de baloncesto universitario. Y al final yo empecé en el mundo del periodismo por la NBA. Yo con todo el mundo sueña de pequeño con ser jugador de fútbol. Yo soñaba con ser jugador de baloncesto. A los 12 años me di cuenta de que no iba a ser posible. Y entonces mi sueño pasó a ser cubrir el baloncesto como periodista. Ahí fue cuando empecé pues los proyectos periodísticos que os comentaba y entrar en Solbasket fue un paso muy importante porque te permitía entrevistar y ponerte en contacto con mucha gente. Entrevisté al segundo entrenador de los Denver Nuggets. Fue una entrevista increíble y súper chula, justo en la pandemia además. Y nada, es lo que te digo. Entrar en ese tipo de sitios yo siempre lo recomiendo. Evidentemente no cobraba nada, pero la experiencia de el aprender que era lo importante. Te la quedas, eso es. Claro. Y haces callo. Yo creo que tengo hechos 170 artículos en Solbasket o una cosa así. Sí, muchos artículos. ¿Fue muy diferente cambiar de fútbol a la NBA o cambiar de fútbol a baloncesto? A ver, yo me centraba en la NBA, pero consumía prácticamente fútbol al mismo nivel, incluso un poquito más dependiendo del momento. Y fue un paso muy natural. Yo en 2019 empiezo a darle cada vez más caña al tema del fútbol, aprovechando que me voy a Alemania, me meto más a fondo en el tema del fútbol alemán. Ahora hablaremos de ello, tenemos para preguntillas. Y claro, después de la temporada de la pandemia, fue unos playoffs de la NBA muy raros, jugados en la burbuja esta famosa de Disney en octubre, que fue tan extraño todo. Que yo acabé quemado de la NBA. Acabé quemado no solo de la NBA, sino de cubrir la NBA. Y entonces necesitaba dar un paso atrás. Me distancié. Gracias a Dios, justo en 2020 había empezado a escribir en la media de fútbol, en la página web. Y pues la transición fue mucho más sencilla y natural porque al final como que te vas quedando quemado de una cosa, le vas cogiendo más gusto a hablar de lo otro y al final pues ya vas pivotando y girando en torno a eso. Claro, ese es el problema. También lo hablamos con Andrés Cabrera, que cuando él también mencionaba que cuando se empezó a quemar con el proyecto que tenía, él llegó un momento que dijo, es que no quiero ver fútbol, yo quiero hacer otra cosa. Entonces, él dijo que cuando te quema algo tienes que cambiar. Y tienes que pensar en otra cosa porque eso es como una bola de nieve. La bola de nieve que va cayendo constantemente, se va haciendo más grande, cada vez quieres ver menos fútbol, lo documentas peor, vas con peor humor y al fin y al cabo te va a cambiar. Sí, la clave es que cuanto más tardas en hacer ese cambio, peor va a ser tu contenido, peor va a ser tu salud mental, que es al final lo más importante, y peor va a ser cómo te comportas tú con tu entorno. Totalmente. Entonces, bueno, como has dicho, parte alemán, también has ido a Alemania, eres amante de la Bundesliga. Sí. A mi pesar, sí. A tu pesar. ¿Algún equipo en concreto que digas? El Borussia Mönchengladbach. Muy buen equipo. Muy a mi pesar también. Ten en cuenta que soy fan del Celta y del Gladbach, que es el último título, bueno, el Celta no tiene títulos, y el último título del Gladbach fue en 1995, con lo cual no he visto a ninguno de mis dos equipos ganar una copa. Y no la pienso ver posiblemente hasta dentro de mucho, a este ritmo al que vamos. No, como siga el Bayern. ¿Cómo reaccionaste al fichaje de Sommer? Eso te iba a decir. Muy triste, muy apesadumbrado. Es una leyenda, 8 años y medio en el Gladbach, al final también se merecía ir. La gente que dice, no, pero ¿cómo se va a ir al Bayern? Bueno, tiene 34 años, le quedan 2 años posiblemente buenos al más alto nivel, y al final es un jugador que si no llega a aparecer la oportunidad de ser titular en el Bayern, porque no se va a ser el suplente, claro. Neuer se ha roto la pierna y a saber cómo vuelve Neuer de esa lesión. Claro. Y Neuer ya tiene una edad. Claro. Tiene 2 años más que Sommer. Y entonces, claro, yo estoy seguro de que si no llega a aparecer esa oportunidad, él se habría retirado en el Gladbach porque ya rechazó al Manchester United en verano. Para competirle el puesto. Hombre, te llega el Manchester United o te llega el Bayern actualmente. Bueno, pero es cierto que el Manchester United es muy pero jugoso, el United está creciendo, un proyecto interesante con Erik ten Hag, que además lo conoce porque Erik ten Hag estuvo en el Bayern, una pequeña etapa, pero estuvo en el Bayern. Entonces, bueno, es una noticia triste porque es una leyenda que se va. El Gladbach ha fichado literalmente a su suplente en la selección suiza, que es Omlin. Entonces, bueno, veremos qué tal sale. Un poco en la línea del Bayern, cuando te falta algo, ¿qué haces? Miras a Bundesliga. Sí. Bueno, no están así, No están así. El equipo que más... No, el Bayern no es el equipo que más ficha dentro de la Bundesliga. El equipo que más ficha dentro de la Bundesliga es el Dortmund. Y después está el Leverkusen, si no me equivoco. No, pero no me refiero por cantidad de fichajes. Lo digo por calidad, ¿no? Me refiero por el hecho de decir, me falta esta posición. Pues venga, voy a ver quién es el mejor de la Bundesliga. Y el Bayern puede decir, venga, para adelante. Sí, pero al final, al mismo tiempo, también es cierto que muchos jugadores son conscientes de esto.
y deciden no irse al Bayern precisamente por ello. Claro. Timo Werner decidió no irse al Bayern. Eso es verdad. Marco Reus nunca aceptó al Bayern. Erling Haaland decidió no irse al Bayern. Entonces, es cierto en parte, pero si te fijas en los últimos fichajes que ha hecho en los últimos años el Bayern de la Bundesliga, solamente Julian Nagelsmann de Leipzig y Dayot Upamecano, porque después Alphonso Davies, Cancelo, Sané, Mane, Choupo-Moting, De Ligt, Lucas. Entonces, con lo apasionado que eres del fútbol alemán, y lo enterado que te veo y todo, ¿por qué decidiste entrar a la media inglesa en vez de per se continuar con tu canal o intentar dar un paso más al canal? Porque, para empezar, el canal estaba empezando a quemarme. Porque cuando empiezas a hacer algo que no tiene mucha visibilidad, estás un año y pico dándole a la gente, no es que no le importe, sino simplemente no llega a ese tipo de personas. Y al mismo tiempo te quema porque a mí me encanta el fútbol alemán, pero sacar contenido del fútbol alemán que le encante a la gente Es difícil, todos es los días. complicado. Además, yo me puse a mí mismo durante unos meses la tarea de sacar 5 vídeos a la semana, lo cual fue el inicio del fin del canal, que aún volverá a salir, pero es el inicio del fin del canal. Eso provoca un poco que empieces a quemarte. Y después que yo era fan de la media desde hace años, y me encanta la Premier League, junto al fútbol. Yo veo Premier League y Bundesliga desde hace años al mismo nivel, y entonces ese fue el paso necesario. Es decir, no fue no, es que me gusta el fútbol alemán pero me voy al fútbol inglés. No, fue voy a entrar en la media inglesa. Que no es otro nivel. Claro. Era Y un además cambio, necesitabas un cambio. Y a nivel profesional es un paso muy adelante. También es verdad. Sí. Pero al fin y al cabo era eso, estabas quemado, necesitabas un cambio de cierta medida y era una oportunidad increíble para Es trabajar que en la media inglesa. porque además no estaba quemado del fútbol alemán, Claro, estás quemado estaba de quemado YouTube. de mi proyecto del fútbol alemán. Claro. Pero en un futuro tú te ves retomándolo. Tú te ves diciendo... De manera esporádica ya tengo... Sí, con calma. Con entrevistas así más o menos cotidianas, ya tengo una grabada que saldrá próximamente. Y bueno... Un poco de promoción, ahora puedes aprovechar. Bueno, Andrés Weiss, es tal y como se escribe. Solo voy a decir que la entrevista es con un campeón de la Pokal. Qué bien. Ex compañero de Raúl González Blanco. Ojo. Yo creo que con Ojo. eso ya he dicho todo. Sí. Y nada. Pero sí, me gustaría retomarlo, pero el tema de la edición, para empezar, me pone de los nervios. Porque no se me da... O sea, sé hacerlo. Premiere, Photoshop, Canva, lo controlo. Pero pierdo tranquilamente 1 hora y media en cada Es muy vídeo. tedioso. Y entonces Es muy bastante tedioso. Nosotros lo podemos confirmar que Sí. tampoco tenemos una edición muy grande, pero a ver, somos un equipo de 5 personas Claro, y claro. nos distribuimos y tal, pero aún así... Pues son imagínate pesas. hacerlo tú solo. Claro. Sí. 5 vídeos a la semana. No, pero piénsalo, si te enfocas más, yo creo que si te enfocas más en calidad que en cantidad, Eso y a lo seguro, mejor sí. encuentras por parte de la media inglesa algún editor o algún cualquier tipo de cosa que Habrá que pueda verlo. cuadrarte. Hombre, y la media también te puede abrir el foco de decir, coño, Andrés Weiss, pues trabaja en la media, igual puedes traer más gente para Claro, el canal. puede ser. Nosotros te animamos y nos encantaría que Andrés Weiss volviese a subir vídeos. Pues perfecto, lo tendré en cuenta y lo intentaré. Perfecto. Entonces... ¿Cómo es, porque eres CM, cómo es un día para un CM? Que es una profesión que hoy en día está en boca de todos, pero como que es muy desconocida, como que no se habla ni se sabe qué hacéis los CM. Ya partiendo de la base del tema de esto de ser desconocido, el término, ¿no? Community Sí, manager, community un manager, gestor claro, de comunidades. muy anglicano, sí. realmente. Es como ¿no? muy de esto de estudiante las nuevas. estudiante de Oxford, Sí, tengo sí, una conference call y demás, sí. no, pero al final es muy sencillo, yo lo llamo, es más un gestor de redes, ¿no? Sí. Y el objetivo, pues un día a día en el como community manager no es que tenga pues a las 11 publico esto, a las 12 publico esto, depende del contenido que estemos haciendo cada día en la media inglesa, de lo que saquemos nosotros para publicar y de ese tipo de cosas. También depende un poco de las noticias, cada día es diferente, de la imaginativa que tengas tú, depende Claro. de mucho del día, de cómo hayas dormido, porque tú puedes ser muy buen CM, pero si has tenido una noche terrible, No, o sea, ese claro. día vas a sacarlo adelante, porque lo vas a sacar adelante, porque es tu trabajo, pero no vas a brillar, no vas a tener ideas increíbles, pero eso se compensa con otros días en los que sí funciona y se equilibra un poco la balanza. No hay una hoja de ruta o un Excel en el que digas esto tengo que publicar, excepto cuando se hace un proyecto como el documental de Qatar, Claro. entonces ahí sí que tienes una hoja de ruta y dices, pues este día publico esto, este día publico esto otro, pero no hay
libro de estilo para ser CM. Cada uno lo hace un poco a su manera. Y también un poco cada red tiene su filosofía. Estoy por así muy de acuerdo. decirlo. O sea, es decir, no es lo mismo entrar a Twitter, que tienes al CM de KFC, por ahí por un lado, que luego irte O a los CMs Insta. de los equipos de la Bundesliga. Claro. Sí, sí, no, lo Esa último, es lo último otra ha ya. sido... Cuando te publican algún comentario por ahí en alemán diciendo, bueno, es que Isco no era posible, ¿no? Claro, Por claro, ahí claro. Y tal, pero vamos. Red social que tú digas aquí, yo creo que se me da muy bien. Twitter, la que mejor se me da es Twitter. Twitter es la que mejor se me da. Después TikTok he encontrado el punto clave para que funcione la media, que es... Que dure un poquito. Es que dure... Bueno, no tanto. No tanto que dure poquito, sino... y al pie, ¿no? Sino eso es, que no sea irte por las ramas. Claro. Aunque a Nacho le encante hacerlo en los vídeos que subimos a TikTok. Pues Es que Nacho es Nacho, ¿no? Ya tenemos Otra esta cosa. dinámica, pero es muy diferente. Yo hay cosas que, por ejemplo, subo a Twitter que no subo a Instagram y a TikTok, y hay cosas que subo a Instagram o a TikTok que sé que no debo subir a Claro. Twitter. Entonces, bueno, la clave es entenderlo. El problema de los community managers son que pretenden viralizar su contenido a toda costa y entonces lo mueven por las tres redes sociales de la misma forma y ahí caen en el error. Espera un momento. No te preocupes. Sí, ponle cero. Vale. Vale, pues, ¿qué consejos darías entonces a un community manager? Así a grosso modo. Pues mira, lo primero, conocer a la audiencia a la que le escribe, al target. ¿Por qué? Yo sé muy bien cuál es el target de la media, sé muy bien las respuestas que me voy a encontrar, puedo calibrar ya si un tweet va a funcionar o no. Cierto que hay tweets que te sorprenden, pero al 95% ya sabes qué tweet Hombre, es internet, va a en el ir. fondo, internet es impredecible. Es impredecible, por eso te dejo un 5% de Claro. impredecibilidad, pero al 95% sabes que va a funcionar. Entonces, uno, conocer a tu audiencia; dos, conocer los lenguajes de cada red social, es muy importante; y tres, conocer tus limitaciones, porque no puedes intentar abarcar todo. Yo hubo una época en la que intentaba hacer el mejor contenido del mundo en las 3 redes sociales distintas. Caí en el error de intentar hacerlo en TikTok, por ejemplo. Nos pegamos una leche tremenda ese mes, creo que fue octubre. En noviembre roté y me dediqué a una de las cosas que más funcionan en TikTok, que son cortes sacados de directos. Sí. O episodios de Padre Familia. Eso es, pero como no encaje que la media inglesa sube episodios de Padre de Familia, pues nos dedicamos a extractos de directos y pues ahí es un poco lo que te digo. Yo creo que esos son los 3 jinetes del apocalipsis, en vez de 4. Bueno, siempre que tengas ahí un fragmento en el que salga Ilie o salga Nacho diciendo algo sobre Wicombe, ya sabes que Sí. puedes subirlo. en Sí, cualquier sobre momento. Wicom, en realidad funciona cualquier cosa en TikTok, porque, Sí, porque es corto, rápido, sencillo. Lo que más encaja en TikTok más es cosas que te queden te hagan quedarte hasta el final. Por ejemplo, uno de los mejores ejemplos de esto es cuando jugaron Argentina y Australia en el Mundial. Acabamos hablando de la guerra de los emúes en el directo. Y entonces llegamos a tener una discusión de qué hace un emú cuando llega a un acantilado, porque un emú nunca puede ir hacia atrás. Claro. Y entonces, claro, ese corte lo subes a TikTok y creo que llegó a 300.000 visitas, una cosa por el estilo. Por ese tipo de cosas son las que funcionan en Sí, TikTok. completamente sin contexto nada, Eso pero, es. pero Hay funciona. un ejemplo que a mí me inspira mucho, es un podcast que se llama ¿Quieres ser mi amigo? ¿Sabéis cuál es? No. No sé. Bueno, pues es un podcast que son 2 chavales que básicamente se dedican a hablar un poco de su vida y suben extractos de los programas que suben a YouTube, pero claro, como son surrealistas, o no surrealistas, pero sacados de contexto, siempre funciona muy bien Claro. y te hacen mucha gracia. Claro. El punto es que al fin y al cabo se entienda dentro de cabe, pero vamos, es eso. TikTok es la red social de lo rápido, lo sencillo y... Es el fast food de los Claro, hábitos de tal consumo. cual. Es Tal fast cual. food, literalmente. Sí, sí, sí. Es una mala adicción, ¿eh? Es terrible, es terrible. Bueno, Terrible. continuando ahora, el último gran proyecto de la media inglesa fue el Mundial de Qatar. Un proyecto, creo, de los más grandes que hay en YouTube ahora mismo, podemos decir, a nivel periodístico. Puede ser. Sí, entonces lo que te quería decir es cómo fue el desarrollo de ese proyecto. Cómo fue, por así decirlo, desarrollarlo, luego publicarlo, editarlo, promocionarlo. Pues el desarrollo y bueno,
lo que te digo. Una gran parte del trabajo, la más importante, es la de Juan, que fue el que se encargó de hacer las entrevistas, viajar a Nepal. Íñigo también hizo un papelón increíble editando. Hay después muchísima gente trabajando en sonido. Jesús también, como conocen en la comunidad de la media inglesa, Sexus. Pues también hizo un enorme trabajo, sobre todo con el tema de los trailers. Y fue un proyecto colosal, un proyecto histórico, quizás lo más importante que ha hecho la media inglesa en mucho tiempo, si no nunca. Y la verdad es que en ese sentido fue un trabajo espectacular. ¿Cómo es el desarrollo? Pues es un año de muchísimo trabajo. La promoción es una promoción, yo creo que la mejor promoción que ha hecho la media nunca de un proyecto, porque al final nos lo organizamos a muchísimo tiempo, con muchísima antelación. Es lo que te digo, hay que conocer además también, saber qué puedes mover en cada red social. Por ejemplo, los trailers no funcionaron en TikTok. Eso es verdad. Y esto es lo que hay, pero hay que moverlos. Es el tipo de cosas que por mucho que sepas que no va a funcionar, tienes que hacerlo para poder... porque igual funciona. Sí, claro. Ese 5% de improbabilidad que decíamos de internet, pues igual se viraliza. Entonces hay que hacerlo. Y así es un poco la promoción, ¿no? de un proyecto así. Y nada, por lo demás... ¿Crees que lo ha cogido bien la comunidad? Que lo ha recibido... Sí. Creo que llegó no sé si en la primera semana o en las primeras 2 semanas a 500.000 de visitas entre todos los capítulos. A la gente le gustó mucho. Se habló de ello en redes. Increíble. La verdad es que sí, yo entraba fue en una Twitter, acogida brutal. Yo entraba en Twitter, que soy muy amante del fútbol, y ¿Quién le iba a decir con la camiseta? Ya te digo, sí, la verdad es que... Una camiseta muy bonita, se lo decía antes off the record y muy chula. Me mola Muchas siempre gracias. cuando los equipos incluyen estas Sí, le falta el cuello. le falta el cuello de polo. Tengo otra de Salah, de la temporada que gana la Champions aquí en Madrid. Sí. Del Liverpool también, con Sí. cuellito, que Esa está está también, muy pero chula. mejor fútbol retro que... Sí, que la absolutamente. siempre. Las camisetas retro siempre. Las camisetas retro tienen los 90, son el mejor momento de la historia de las Tengo, camisetas. no sé si la habrás visto, porque salía en el capítulo de Andrés Cabrera, la de Gullit de Holanda. Bueno, claro, es que esa camiseta de Holanda... Es que increíble. en ese mismo mundial hay la camiseta hacen el mismo patrón con la camiseta verde de Alemania, y de la camiseta verde de Alemania se habla muy poco. Pero también es una pasada. Pero también es una pasada. Y en ese mismo mundial Alemania tiene también ya su mítica camiseta con el romo, que es con la que gana en el mundial. Efectivamente. Bueno, volviendo después de esta pausa, este clip perfecto para TikTok. Correcto. Exactamente. Pues el tema del Mundial de Qatar, el documental que hicisteis y tal, a mí me salía todo el rato en Twitter, mogollón de periodistas, Alberto Yogo, Miguel Quintana, gente muy top del mundo del periodismo, diciendo que era una pasada. O sea, y es que lo fue. O sea, a mí me encantó es increíble. el documental. Mi episodio favorito es el segundo. A mí me costó más. El de Nepal, porque... Sí, es verdad que te abre mucho los ojos. Y conseguir... Y a mí lo que me parece el ejercicio periodístico definitivo que hace Juan es que darles a ellos el altavoz, que sean ellos los que te cuentan la historia, y ahí ya tú sacas tus propias conclusiones. Y los minutos finales de ese capítulo, no quiero hacer spoiler por si nadie lo ha visto, los minutos finales de ese capítulo son descorazonadores. Sí, no, es una pasada. O sea, sí es verdad que se ha hablado mucho durante, pues desde que le dieron el Mundial a Qatar, pero es otro rollo. O sea, lo que habéis hecho es alucinante. Yo creo que ha habido mucha gente, yo el primero, que ha abierto más los ojos de los que ya lo teníamos abierto, pero es que una pasada. O sea, Pues muchas gracias. Increíble. No, hombre, a vosotros por hacer estos proyectos, que Tal es cual. importante. Porque al fin y al cabo, no estarías hablando ahora de este proyecto si no se hubiese hecho el proyecto. Es cierto. Es eso lo importante. Es cierto que hablar de algo que no ha pasado es difícil. Es complicado. Claro, es complicado. difícil, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ahora vamos a llegar a una sección un poco más de debate, más de conversación, vale. más general. Y lo que nosotros queríamos hablar es, aprovechando que tenemos a un experto en la Bundesliga, podríamos decir, pues nos gustaría decir... puedes decirlo. El fútbol alemán ha sido muy crítico con este Mundial de Qatar. Sí, sobre todo las aficiones. Sí. Pero lo que ha pasado ha sido que aún así han enviado a la selección alemana, jugadores han seguido yendo y los presidentes de los clubes tampoco se han pronunciado demasiado en muchos casos. Sí, es verdad que la selección alemana hizo un amago de no dejar de ir, pero sí hubo mucha crítica a todo lo que acontece a Qatar. Entonces, ¿tú crees que si de verdad hubiese habido, se hubiesen unido los presidentes de los clubes, si hubiese habido un verdadero movimiento, se hubiese podido boicotear el Mundial de Qatar? Sin duda alguna. Sería un
una encuesta, no sé si fue en septiembre o en octubre, y el 65% de la sociedad alemana decía que o bien le iba a hacer, o sea, estaba a favor del boicot a Qatar, a no ir a Qatar, o ni estaba a favor ni en contra. Y un 65% es un porcentaje enorme, eso es verdad. enorme. Yo creo que sí habría sido posible, pero dile tú a Manuel Neuer que no vaya a jugar su último mundial. Claro, Dile a esa es la Tomás, o sea, a mí estoy de acuerdo con esto de no, es que los jugadores, pues, ¿por qué no van al mundial? No, es muy fácil decirlo desde el sofá de tu casa, pero es lo mismo con los aficionados. Yo no le puedo pedir a un aficionado argentino, más aún sabiendo cómo ha acabado el mundial, que no vea el último posible mundial de Messi. No le puedo pedir a un portugués que no vea el último posible mundial de Cristiano. No le puedo pedir a un marroquí que no vea a su selección hacer historia, porque hizo historia a Marruecos en el mundial. Entonces, igual que no le puedes pedir a un aficionado eso, porque es injusto. Porque es injusto. Porque no tienen la culpa. Porque no Claro, tienen la culpa de que el realmente. mundial se celebre en Qatar y de todo lo que ha pasado en la creación del mundial de Qatar. Tampoco los jugadores tienen la culpa de ello. Entonces, sí, es súper a favor de todos los jugadores que deciden, pues. Yo estaba muy a favor de que Neuer llevara el brazalete, no lo llevó al final porque, bueno, a saber con lo que le amenazaron Claro, en represalias. Al final hicieron la fotito esta mítica de la FIFA. Muy a favor también con, por ejemplo, lo que hizo Australia, que hizo un vídeo medio de boicot antes de ir al Mundial, pues destacando todo lo negativo del Mundial. Pero no le puedo pedir a estos jugadores que no vayan, porque sería injusto, ¿no? Porque al final ellos no tienen la culpa de que ellos no han votado para que el Mundial de Qatar sea ahí. Entonces la gente tiene que pagar por lo que tiene en su mano, no por lo que no ha tenido nada de poder. Yo lo que te iba a decisión. decir es, y una revolución desde dentro, en plan, de que se hubiesen reunido las federaciones y hubiesen dicho, pues no quiero que sea Qatar. Creo que vamos a cambiarlo a otro, vamos a cambiar la otra sede. Claro, que pero de fuera, para eso, porque, pero claro, para eso tenía que haberse hecho en 2011 eso es o en verdad. 2012. En el momento que se. O sea, ahora votó y porque que esto salió. se decide en la votación de 2010 y pasa todo lo que pasa, está en el Sí, documental está recogido. muy bien documentado. Pero claro, ahora es muy difícil, porque hay una cantidad de intereses económicos Sobre todo eso. de mucha gente que depende de favores. Ten al final en cuenta que un mundial no solamente son los 25 jugadores más staff técnico que van, porque son toda la federación, que depende de los contratos televisivos, Claro. las televisiones Todos que los dependen de los contratantes. todo. Entonces, tranquilamente te puedes ir a cientos de miles de personas que dependen de la creación en cada país del mundial. La hostelería, que mejora mucho, entonces es muy difícil, porque si ahora, en 2021, por ejemplo, se hace un boicot y todas las federaciones dicen que no van al Mundial de Qatar, posiblemente llegamos a la primera edición del Mundial de Qatar que no se celebra. Y eso, económicamente, más allá de Qatar, las grandes televisiones, las grandes corporaciones, las grandes marcas que pierden dinero, también les afecta a eso. Entonces es lo que te digo. Yo estoy muy a favor. A mí mi madre me dijo, por ejemplo, mi madre no vio ni un partido del Mundial. Y eso que no es muy forofa del fútbol, pero siempre ve el Mundial. Claro. Igual que le pasa con los Juegos Olímpicos y con la Eurocopa. Y no vio ninguno. Y yo le dije, pues te entiendo, no te puedo decir que no, pero tampoco tampoco puedo decirte que no entiendo a los que lo van a ver entero. Claro. Porque es el Mundial, porque es una cosa para la que esperas 4 años, que es la última gran ocasión de muchos, que es el Mundial de Argentina, por ejemplo, entonces es injusto. Yo lo que también iba a decir es, ¿y el futuro cómo lo ves? ¿Tú crees que con todo lo que ha habido para Qatar, todo el revuelo y todo, crees que a lo mejor para una futura sede en 2030 va a cambiar la forma de pensar, de decir, vale, pues vamos ahora a pensar un poquito más las sedes cuando vayamos a plantear el Mundial? Puede ser. Es cierto que también está sonando Arabia Saudí, Grecia y Egipto, que es una colaboración pues tricontinental y extraña. Bueno, también es extraño Portugal, España, Ucrania. La verdad, no vamos a mentir. Pero bueno, es lo que hay. Pero yo creo que sí. En 2026 creo que nunca vamos a volver a tener un mundial en un único país. Yo creo que eso ya va a cambiar. Creo que Qatar ha sido el último. Porque, por ejemplo, si Estados Unidos no puede organizar un mundial él solo, ya no lo puede hacerlo nadie. No. Con México y Canadá. Estados Unidos tiene que hacer muchos, perdón que te interrumpa, tiene que hacer muchos cambios en sus estadios y en la estructura interna, sobre todo porque muchos de los estadios son de la NFL. Y los estadios de la NFL tienen muchos de ellos O de béisbol. Claro, tienen césped artificial o no están del todo preparados. ¿Qué pasa? Llegó la FIFA y dijo, no, césped natural. Y claro, tienen que hacer esa transición todavía y hay una controversia porque los jugadores querían cambiar a césped artificial.
desde hace mucho tiempo, pero hasta que no llega la FIFA, alguien externo a los estadounidenses, como son los estadounidenses, pues no han hecho ese cambio real. Entonces, claro, a ver, tiene sus ventajas, yo creo, hacerlo también en varios países, pero claro, algo tan inmenso como Estados Unidos, México, Es que Canadá, si ya es grande Estados Unidos... claro. A mí no me gusta nada, O sea, son 9, sinceramente. O sea, Nueva York, Los Ángeles son 9 horas de vuelo. Sí, no, sí, no, sí. es increíble. ¿Cómo Es- tragas O sea, eso? yo creo que la peor Eurocopa a nivel de aficiones ha sido la última que se jugó, que no se jugó en un país como tal, sino Es serie que, es Europa. que ya no un país, porque por ejemplo la de Ucrania y Polonia, la de 2012, fue muy chula. Sí, Y pero fue en estaba dos muy países. cerca todo. Claro, pero es como si cojo Alemania, Austria, Suiza. Claro. O sea, O que Portugal, estás España. A 2 horas de vuelo así. Sí. O sea, también es cierto que Europa es mucho más pequeño. Nosotros Por eso, tenemos, sí. tenemos otra visión por la visión occidentalista Sí, 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 del mapa mundi, pero en realidad Europa es mucho más pequeño que Estados Unidos. Parece Sí. lo mismo en el mapa que tenemos, no. pero no No es mucho. el caso. realmente Pero no. no es el caso. Pero sí, yo creo que ha cambiado la forma de ver las cosas el Mundial de Qatar a nivel de, al menos espero, pues pensarse un poco más a quién le dan los mundiales, o al menos en base a qué. Hay que decir, por ejemplo, que Arabia Saudita al menos tiene una gran tradición futbolística, mayor que la de Qatar. No era muy complicado, Sí, pero... no es Tampoco complicado, complicado, no pero es bueno. complicado, pero tiene una mayor tradición futbolística. Veremos qué pasa. Yo creo que se lo van a dar a España, Portugal y Ucrania en Sí, 2030. ¿tienes esperanzas de...? Yo creo que sí, porque la convocatoria española es muy buena. Es muy buena. Es un país, pues para empezar, que ya sabe lo que es recibir ingentes masas de turismo, porque ya lo hace todos los años. Entonces, en un mundial, pues sabría adaptarse. Que además tiene muchos estadios que están avanzando hacia la modernización, más allá de los Anoeta, el Sadar, la Cerámica, está el Camp Nou que se va a reformar para 2030, va a estar acabado. El Bernabéu reformado. El ya, Bernabéu el Wanda, reformado. que es nuevo, podemos El ir Wanda todavía. Balaídos, que esperemos que para 2030 esté acabado, aunque bueno. ¿El estadio de Valencia estará acabado? Eso iba a decir nuevo, me está... Bueno, el nuevo Mestalla seguirá ahí, Claro, pero claro, no estarán pero jugando, no- en él, no estarán sé. jugando en él. No lo veo. Se podrá ir a visitar. Sí, sí, sí. Aparte, Como a ver, el también Coliseo Romano. Nos hemos Correcto. complementado muy bien con Portugal, la verdad, en ese sentido, para las carencias que podríamos llegar a tener, suplementarlas. Sí, porque está el Estadio Dragao, Claro. está el Estadio de la Luz, etcétera. Y que al fin y Sí, al cabo, sí, sí. en coche, pues hacerte perfectamente un Oporto-Madrid. Sí, sin ningún problema. En un Sí. día realmente. Nosotros lo hicimos en autobús y Exactamente. sufrimos, pero no mucho. Tardas, desde Oporto a Madrid, tardas 6 horas en coche. Sí, Claro. que no es... Y yo lo que creo es que al fin y al cabo sí que se va a tener una fiesta de verdad del fútbol, ¿sabes? Y que si se hace, pues eso, en sitios que estén muy cercanos, pues lo que tú dices, te puedes ir de Oporto a Madrid, juega España en Madrid y luego te apetece ver a Alemania, México y te vas en 6 horas. Y O un loco a- del o de fútbol como Tokio yo a se iría Bilbao. 6 horas. Sí. Sí, 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 sí. sí. Vamos, yo ya se lo he comentado a estos que Estaría muy bien. estaría muy bien cuando empecemos a trabajar, empecemos a ganar nuestro dinero, ir ahorrando hasta 2030, Hombre. hacer una huchita, Es una Mundial de oportunidad, 2030, es una cogernos oportunidad. un mesecito de vacaciones en verano, nos ¿Qué cogemos mesecito? una camper Aparte, para o la media algo inglesa y- tiene que también, bueno, en general para todos los medios españoles sería una oportunidad increíble de sería la cubrir hostia. el mundial aquí. Increíble. Yo me he puesto de objetivo cubrir la Eurocopa del año de 2024 en Alemania. Haces Porque muy comentabas esto de que en 2021 la Eurocopa fue tan mala y tal. Claro, al menos ahora va a ser todo en Alemania. Claro. Y eso es una pasada. Una pasada porque además es un país que vive muy bien el fútbol Joder, y es una mucho el pasada. fútbol. Yo fui septiembre de 2017, empezaba justo la Bundesliga, el fin de semana, el primer fin de semana que pasamos allí. Vimos la Catedral de Colonia un sábado, el domingo jugaba el Colonia, no vimos la Catedral de Colonia. Y se juntaron todos los aficionados alrededor Claro. de la catedral a hacer la previa. Yo alucinado, mis padres diciendo, joder, qué pesados los del fútbol. Pero bueno, discrepancias que tengo siempre en casa. El DOM. Sí. Yo te iba a decir, ¿de verdad crees que vamos a ir a mejor? Que esto no es una caída en picado. Porque ahora se está hablando de que cada vez las finales se van de donde deben estar. O sea, la final de la Champions se la quieren llevar, si no me equivoco, a Turquía. La Supercopa de España se juega en Arabia Saudí. De eso mejor Supercopa no comentarlo. de Italia se juega en Arabia Saudí. ¿Tú crees de verdad que vamos a mejor? A ver, yo no sé si vamos a mejor, vamos a peor o nos quedamos igual. Lo que sí sé es que hay signos para el optimismo. Eres optimista. Yo soy optimista, por naturaleza, para empezar. No sé dónde estaremos en 5 años, porque hace 5 años no sé que íbamos a estar así. Ya. Me preocupa el Mundial de 48 equipos, me preocupa mucho. Joder. Me preocupa mucho, sobre Es todo una porque, locura. más allá de que pueden entrar equipos de menor nivel, evidentemente, va a haber más partidos.
con lo cual es un peor espectáculo porque cuantos más partidos tienes, se está Eso viendo se está esta viendo, temporada. se está viendo esta temporada. Yo creo que la El apuesta- Barça y el tienes- Madrid, como vayan a cuartos de cada una de sus competiciones europeas, a saber cuándo se juega la semifinal de No, Copa no. España. Claro, o sea, el problema que hay es que la apuesta que está haciendo la FIFA es más por cantidad antes que calidad. Sí, Claro, sí. pero no son conscientes. Claro. No son conscientes que cuando tú apuestas por la cantidad, no solo pierdes calidad, Evidentemente. sino que es que un contenido de calidad posiblemente te dé más ingresos que mucha cantidad. Sí, totalmente. Porque cuanto más, es lo que Ujú. comentábamos antes de estar quemado, tú cuanto más contenido tienes para consumir, menos consumes. Sí. Se pasa Sí, ahora con el mundo de las efectivamente. series Con Netflix. y con Netflix. Ujú. Netflix cada día tiene 3 series diferentes. ¿Cuántas te ves? Ninguna. Ujú. Ninguna. Pues Tal cual. esto va a pasar con el fútbol al mismo tiempo. Sí, yo creo que, no sé si están fijándose como en un formato que al fin y al cabo piensas como la NBA, que son 82 partidos, es una temporada muy larga, y yo creo que Y están- también son Más playoff y- 100 millones de personas Efectivamente. consumiéndolo. O sea, al fin y al cabo, yo entiendo la necesidad de que, bueno, obviamente la persona que está en, digamos, no sé, Trinidad y Tobago, querrá ver a sus selecciones jugar el Mundial, pero creo que si no puedes pasar contra otras selecciones de tu mismo nivel, pues al fin y al cabo te tienes que quedar ahí. El ejemplo lo tuvimos Claro. con Qatar. Joder. Qatar sí. ha sido el peor anfitrión de la historia de los mundiales. Y posiblemente la peor selección de la historia de los mundiales, si no una de las peores. Ganó la Copa Asia. Para empezar, ¿cómo? Eso ya no lo sabemos. Claro, es otro- Según Eso- Maldini, eso- jugaba mucho al fútbol. Puede ser, sea, jugaban puede ser, muy bien, puede según ser. Maldini. Les ha afectado que No han te voy a estado. engañar, no lo he visto. Les ha afectado que han estado 7 meses concentrados. Que esto te Ujú. pasa factura. Pero por ejemplo, claro, esto implicaría que muchas selecciones de un nivel inferior entran al mundial. Ujú. Obviando esto, que siempre es bonito que selecciones que nunca han estado en un mundial participen por Sí. primera vez, que participen Marino. de repente 15 selecciones nuevas en un mundial por primera vez, no me encaja. Y sobre todo, lo que me fastidia a mí más es que se cambia el formato de competición. Porque Que se pasa ya era de 4 grupos, de grupos de 4 a grupos. grupos de 3. Eso es. Ujú. Y lo de los empates con penaltis, o sea, a mí yo entiendo que la FIFA cree que ahí pasa algo en el fútbol y pasa algo en el fútbol. Sí. Pero lo que pasa, su diagnóstico, al menos no es el mismo que hago yo. Yo tampoco. Porque mi diagnóstico es que lo que pasa en el fútbol es que hay mucho fútbol. Entonces, claro, Sí. la gente es normal que se aburra de ver un Manchester City-Liverpool si 2 semanas después va a tener un Barça-Madrid. En un mes va a haber 3 Sí, Barça-Madrid. sí, sí, sí. Entonces- Porque la semifinal de la Copa del Rey se juega a partido doble. Que no tiene sentido. Ninguno. Que no tiene verdad. sentido. Hazlo como la Pero, FA Cup. pero por lo menos ya no se juegan todos No, a bueno, partido claro, doble. Porque claro, nos claro. tragábamos Melilla-Real Madrid y Real Madrid-Melilla. Y el Madrid para Melilla metía 10 goles y venían al Bernabéu y metía 10 goles. Con el 15, Castilla. O 15. Claro, el que Castilla. también es eso que era con el Castilla, que era Sí, sí, sí. todavía me lo pones peor. Sí, Entonces, claro. Entonces, bueno, ahora iba a hacer ya para cerrar el podcast una pregunta de tema de salseo ¿qué iba a decir? Si me dejas, la voy a cambiar. porque- No, si yo también tenía intención de cambiarla. Ah, vale. No, yo te lo dejo a ti, venga, adelante. Vale, a ver, la media inglesa habla de la Premier League y hubo un gran movimiento en la Premier League en contra de la Superliga hace 2 años, cuando Florentino Pérez sacó la Superliga. We want our cold nights in Stoke. Correcto. Efectivamente. Entonces, ¿crees que la Premier League es una Superliga encubierta? Me explico. Por ejemplo, ayer en el Deadline Line, Deadline Day. perdón, De nada. y, se han gastado muchos dineros. O sea, el Chelsea ha gastado 500 millones en fichajes Correcto. en un momento. Y en España el Villarreal no se ha reforzado, el Rayo no se ha reforzado, han salido jugadores, no ha entrado nadie. El Nottingham Forest, que es el último de la Premier, recién ascendido, no sé si último. Ahora está en 15º, creo. Vale, pues, pero no es un equipo de. No es un Villarreal. No. Eso es a lo que te voy. Se ha gastado una pasta en mercado de verano y se ha gastado una pasta en mercado de invierno. ¿Crees que la Premier League es una Superliga encubierta? No. Es el Chelsea un esquema de blanqueo de dinero. No, lo que pasa es que con el Chelsea, vamos por partes, lo que pasa con el Chelsea es que parece que ha descubierto algo en las reglas de las El fair play, finanzas del fair play, pero que cualquier equipo podía haber descubierto antes. Sí, eso es verdad. O sea, había un artículo que habían hecho, no sé quién lo había hecho, que decía Todd Boehly discovered a loophole, que es como un Sí, agujero un en el vacío reglamento, legal, un vacío legal. Que en realidad no es un vacío legal, son las amortizaciones de los contratos de los futbolistas. Sí, realmente porque sí. la FIFA te dice que el máximo de contratos son 5 años, a no ser que el reglamento nacional diga lo contrario. Y por eso están pudiendo hacer contratos Claro, a no, 8 lo de años. Mudryk. Claro. Entonces, claro, y Enzo va a tener un contrato hasta junio de 2031. Entonces, claro, lo del Chelsea es básicamente que
han hecho muchísimo ejercicio en ventas. Te pones a ver los años anteriores en ventas, sobre todo de canteranos, que es lo que te afecta al final para el fair play de manera positiva. Por ejemplo, si llegan a vender a Conor Gallagher, no habrían tenido ningún tipo de problema. También es cierto que ahora con el fichaje de Enzo hay mucha posibilidad de que no cumplan el fair play europeo, sobre todo de la UEFA. También cabe la posibilidad de que no entren a competiciones europeas la temporada que viene. No va a haber problema. Entonces no va a haber problema. Asumen que, no. Y entonces no hay problema. Lo que pasa es que, claro, se han reforzado de manera que su objetivo es entrar en Champions. Entonces habrá que ver qué pasa con el tema del fair play. Pero a priori parece que, o sea, no dan las cuentas. Y después con el tema de la Premier, no es que sea una Superliga encubierta. Lo que pasa es que hace 30 años establecieron un plan a 15, 20 años vista de crecimiento global. Entonces, tú cuando fortaleces o sea, cuando en vez de fortalecer a 2, 3, 4 equipos concretos de un país, fortaleces a todos, haces que todos vayan creciendo de manera paulatina. Y provocas que, por ejemplo, el Leicester pueda ganar un año la Liga, que el Arsenal este año, después de no haber entrado en Champions el año pasado y después de 2 años de travesía por el desierto, pueda ganar la Premier esta temporada. Y entonces provocas que sea un equipo, un club en el que todos son más poderosos por la fuerza del conjunto. Porque al final cuando tú haces y te preocupas de que todos vayan creciendo de manera paulatina al mismo nivel, o al menos más o menos al mismo nivel, después cada equipo pues tiene una dimensión diferente, evidentemente. Los equipos grandes son los equipos grandes. No tiene el mismo patrimonio el Sheikh Mansour en el Manchester City que el Nottingham Forest, evidentemente. Pero al final es mucho más posible, ¿no?, que todos crezcan un poco y que, por ejemplo, el West Ham se meta en semifinales de Europa League, que el Fulham este año vaya como vaya, el Brighton, lo mismo, el Brighton es el mejor ejemplo de ello, el Brentford, y en España ha pasado pues algo diferente. Un poco lo contrario, podrías argumentar. Sí, yo creo que al final has tenido a Cristiano y a Messi, que son posiblemente, si no los 2 mejores futbolistas de la historia, 2 de los 5 o 10 mejores futbolistas de la historia década, sin duda alguna, del siglo XXI, son los 2 mejores jugadores del siglo XXI. Y yo tampoco me quiero mojar porque no sé hasta qué punto, o sea, no controlo tanto de reglamento en ese sentido, pero es cierto que en la Liga Española no se han potenciado a los equipos más pequeños, ¿no?, por así decirlo. Y también es cierto que, por ejemplo, la Premier es muy buena vendiendo los derechos de televisión en el extranjero, sobre todo. Entonces se ve mucho más la Premier fuera que la Liga Española. Sí, pero al final la Liga, o sea, el español es el segundo idioma más hablado del mundo. Sí. No, pero el problema viene por el conflicto, sobre todo con los derechos televisivos, el conflicto que existe en parte entre la gente que quiere comprarlos, pero como que es una guerra en el fondo de subasta, como una guerra de subasta, pues es que siempre gana el mismo. O pasa como pasa este año, que está partido. Joder. Entonces, claro, acaba pasando factura, quieras que no. Pero, o sea, ¿tú crees que la Premier en general ha hecho un mejor trabajo potenciando todos los equipos, o potenciando lo que es su liga realmente? Sí, su ecosistema. Claro. ¿Y crees que eso es su principal diferencia con una Superliga, que es lo mejor es para adelante y sabes quién pueda? Sí, porque al final la Premier la ha podido ganar el Leicester. En una Superliga el Leicester nunca estaría en la Superliga, partiendo de esa base. Sí. Al menos en el modelo de Superliga que se presentó en abril de 2021. Veremos cómo hacen, si cambian el formato o no. Se supone que sí. Pero ojalá que a priori no, para que no salga adelante, ¿no? Efectivamente. A priori no. Entonces, claro, hay un tema ahí, que es lo que yo creo que es la principal diferencia. Lo decía en el análisis de la nueva decisión de la Superliga, la frase de Ili es que no te pueden privar el derecho a soñar. Ya no a que pase, es ese 5% que comentábamos de imprevisibilidad de Internet, a que no el Leicester gane la Liga, porque muy posiblemente eso no se vuelva a repetir, o es muy difícil, pero a que, no sé, el West Ham se meta en Champions, a que el Brighton se pueda meter en Champions, a que el Celta juegue unas semifinales de Europa League, a que el Celta juegue unas semifinales de Europa League, correcto. El Málaga en Champions. El Málaga en Champions. El Racing en Champions. El Rayo en Europa League. Correcto. Entonces, yo tengo un amigo, muy amigo mío, que va muchísimo al Rayo, y cuando se ve lo de la Superliga me dijo eso: tío, es que el Rayo no va a poder jugar una competición europea. Voy a dejar de poder ir a ver al Rayo cada domingo. Porque claro, si hay Superliga, no hay competición. O sea, se acaban las competiciones locales, entonces no puede ver a su equipo. Bueno, es un poco lo que pasa con la Euroliga y la ACB, que al final no sabes qué día se juega qué cosa. Pues bueno, una conclusión yo creo que bastante interesante, no te voy a mentir. Sí. Pues bueno,
vamos Ya que- cerrando. Muchas Perfecto. gracias por venir. Una Muchas charla. gracias a vosotros. La verdad que yo estoy encantado, me ha encantado. La libreta. Siempre. Ah, bueno, es verdad, perdón. Para que se te olvidaba. Tenemos aquí una libreta ¿Vale? en la que solemos hacer una foto, pero no sé si tenemos pilas. No tenemos pilas en la cámara. Bueno, No no sé, le pasa pasa a la nada. cámara que el último podcast no funcionó y hoy tampoco. Así vas a tener que volver para hacerte una foto con nosotros. Perfecto. Segunda Y edición. Eso, pues tenemos ahí la libreta. Ahí lo que y tenemos vamos es poniendo- la imagen a la derecha y nada, Eso es. escribimos a la izquierda una dedicatoria, un comentario que te ha parecido la experiencia Vale, en general. Eso es. Y nada, y ahora una fotillo todos para la miniatura. Y muchas gracias porque ha sido un placer. Sí, y es un placer. Siempre que viene alguien para hablar de fútbol, la verdad es que yo me. Vamos, yo, si podemos tirar otra hora aquí, yo no tengo ningún problema, ¿eh?